En este video vamos a hablar sobre el sudario de Oviedo, que es la otra tela que estuvo con Jesús durante su sepultura. El sudario de Oviedo, al igual que el manto de Turín, tiene sangre. Se piensa que esta tela fue puesta en la cabeza de nuestro Señor Jesús cuando fue bajado a la cruz y fue removida cuando fue puesto en el sepulcro, como el Evangelio de Juan nos sugiere. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 6 al 7 dice: llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Esto nos da a entender que el sudario no estaba con Jesús durante la resurrección. Fue doblado aparte. Hubo la resurrección, el manto cayó en el piso. Por vendas entendemos mantos, porque la palabra en griego original se puede traducir como una sola unidad, una tela de una sola unidad, o también se puede traducir como múltiples telas. También algunas personas piensan que el manto de Turín estuvo amarrado con unas tiras, tal vez por eso es el plural, tal vez se refiere a una sola tela. Pero se sabe que vendas se está refiriendo al manto aquí. Pero el sudario estaba aparte de las vendas, aparte del manto, puesto doblado aparte. Por eso es que el sudario, a diferencia del manto de Turín, no tiene imagen de resurrección, porque no está durante la resurrección con Jesús. Las principales manchas en el sudario de Oviedo son una parte sangre y 6 partes fluido de edema pulmonar. La tela es un poco más gruesa que la tela de la sábana santa, pero hay una similitud en el espesor y el número de hilos por unidad de superficie. El libro de los testamentos, Liber Testamentum, escrito en el siglo XII por el obispo Pelayo de Oviedo, narra la ruta del sudario de Oviedo. Fue traído desde Jerusalén en el año 614 a Alejandría, en el norte de África, después pasó a Cartagena, después a Sevilla, de Sevilla a Toledo por San Ildefonso, obispo de Toledo. La historia registrada en varios manuscritos de diferentes épocas y zonas geográficas trazan su historia de regreso a Jerusalén en el siglo I. Por ejemplo, hay textos de peregrinos que datan del año 570 que dicen haber visto el sudario en Jerusalén. Esto es consistente con que salió de Jerusalén en el 614. O sea que en el 570 estaba todavía en Jerusalén. La ruta del sudario de Oviedo es diferente a la del manto de Turín. El sudario salió de Jerusalén por el norte de África hasta llegar a Oviedo, mientras el manto de Turín salió de Jerusalén a Edesa, de Edesa a Constantinopla, o sea, Turquía, después de Turquía a Francia y a Italia. ¿Cómo sabemos que el sudario de Oviedo y el manto de Turín pertenecen a la misma persona? Bueno, una cosa es la sangre. Los dos tienen el tipo de sangre AB, que es un tipo no muy común. Se ha comprobado que la sangre del sudario de Oviedo es sangre verdadera. Y se han hecho reproducciones de cómo la sangre fue pasada al sudario de Oviedo a través de una escultura. Les recomiendo ver más detalles sobre esto. No solo el manto de Turín y el sudario de Oviedo comparten el tipo de sangre AB, sino que también los milagros eucarísticos tienen el tipo de sangre AB. Por ejemplo, el del anciano y el de Buenos Aires. La probabilidad de esto es muy baja. Una hipótesis es que los falsificadores aseguraron que el tipo de sangre fuera AB para todos estos objetos. Eso es imposible porque primero todos estos milagros ocurrieron a lo mínimo medio milenio antes de que se descubriera el análisis de tipo de sangre. No existía el conocimiento, no existían los instrumentos para analizarlo y mucho menos la clientela científica para usar esta falsificación de evidencia. ¿Para qué tú vas a crear una evidencia falsa si no la van a analizar nadie? Otra probabilidad es que los falsificadores usaran el mismo cuerpo para todos estos objetos. Pero el sudario de Oviedo, el manto de Turín, los milagros eucarísticos, según la fecha registrada, hay una separación de siglos de por medio. O sea que, excepto en el sudario de Oviedo y el manto de Turín, que obviamente se generan del primer siglo, pero esto es dado la hipótesis de que ambos son verdaderos. Si se da la hipótesis que son falsificaciones, pues están separados de por siglo. O sea que es imposible que hayan usado el mismo cuerpo para todo esto objetos. O sea, la única hipótesis que queda es que hayan escogido el tipo de sangre AB por casualidad. Descartada la hipótesis de que un falsificador o falsificadores usaran el tipo de sangre AB a propósito, entonces la siguiente hipótesis es que los falsificadores en estos 3 casos usaron el tipo de sangre AB por casualidad.
Esto es posible, pero poco probable. Hay 4 tipos de sangre: O, A, B y AB. El tipo de sangre más común es O y el más raro es AB. Haciendo un muestreo rápido, un estimado de la distribución mundial de sangre de tipo AB está entre 5 y 7.1%. Vamos a asumir el peor de los casos, o sea, la probabilidad máxima de 7.1%. Vamos a calcular la probabilidad de que la sangre de los eventos del manto de Turín, sudario de Oviedo y el milagro eucarístico del anciano tuviesen el mismo tipo de sangre AB, con 7.1% de probabilidad. Y sabemos que estos 3 eventos son independientes, o sea que la probabilidad de que estos 3 eventos pasen, de que la probabilidad del tipo de sangre sea AB, es simplemente la multiplicación de las probabilidades de cada evento. El resultado es 1 entre 2794, que es una probabilidad bastante baja. Nosotros sabemos que los milagros eucarísticos, todos los milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia Católica tienen el mismo tipo de sangre, AB. Si solamente se cuenta uno más, por ejemplo, el de Buenos Aires, la probabilidad es de 1 sobre 39.352. Esto es mucho más bajo. Si se cuentan todos los milagros eucarísticos, que muchos de ellos son antes de que se supiera analizar el tipo de sangre, pues la probabilidad es mucho más baja, lo que le da peso a todos estos objetos milagrosos de su validez. Aquí hay más información sobre los milagros eucarísticos, les recomiendo que vean estos videos. Max Frey, un científico suizo experto en polen y criminólogo, encontró 2 especies en el sudario de Oviedo de la zona de Palestina que también se encuentran en la Sábana Santa, y el polen del norte de África que estaban ausentes en la Sábana Santa. O sea que el sudario de Oviedo y el manto de Turín estuvieron en Jerusalén, pero el polen dice que, y la historia del sudario de Oviedo nos dice que el sudario de Oviedo atravesó por el norte de África, es consistente. Igual que también la historia escrita del manto de Turín, la directa y la indirecta, nos dice que la ruta fue de Jerusalén a Edesa, a Turquía, Francia y Italia, y el polen nos confirma esto también en el manto de Turín. El polen encontrado en el sudario de Oviedo, de Jerusalén, crece solo en la época de Pascua. Lo mismo encontramos en el manto de Turín.